Éxodo 20. Vamos a leer el verso 18 y hasta el 20. ¿Lo tiene? Dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús ponemos esta palabra delante de ti. Señor, te pido que me des la sabiduría, la unción, Señor, para poder predicar conforme tú pusiste el mensaje en mi corazón, Señor. Que cada vez sea menos yo, Señor, y cada vez más tu palabra, Señor, sobre todas las cosas. Que tu palabra ministre a cada uno conforme a su necesidad, Señor. Gracias porque estamos a punto de recibir tu palabra, que es poderosa, Señor, para limpiar, que tiene vida, Señor, y ministra vida. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es: Él es Dios, la grandeza del Señor. Amén. Mire, en estos días Dios me ha estado hablando acerca de su grandeza y de quién es Él. Por cierto, este mensaje es la conclusión de una serie de mensajes. Le invitamos, usted puede buscar en YouTube como Comunidad Casa de Cristo y puede encontrar los 2 mensajes anteriores. Con este tercero concluimos una serie. Él es Dios, la grandeza del Señor. ¿Se ha puesto a pensar usted en alguna ocasión qué tan grande es el Señor? ¿Qué tan grande es el Señor? Porque hay cosas que hablamos, hay cosas que decimos y hay cosas que no entendemos. A veces no dimensionamos las cosas en su magnitud. Realmente no lo dimensionamos. No dimensionamos lo que tenemos, no dimensionamos lo que hay en casa, a la persona que está a nuestro lado, nuestros hermanos, nuestra mamá. A veces no dimensionamos el poder, la gracia, los dones, los talentos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. No los dimensionamos. Y como no los dimensionamos, nos perdemos de ellos o de su valor. ¿Ha escuchado alguna vez o alguna de las mujeres presentes o hombres presentes casados le han dicho: oye, pero si tu marido es un amor? Oye, pero si tu esposa es una chulada. Y usted ha dicho: que no lo conoces. Deja que lo conozcas, a ver si es una chulada, el ingrato ese. Lo cierto es que a veces no dimensionamos. Tus hijos, qué bonitos niños, ¿y tú sí? Si yo no los aguanto, llévatelos una semana para que veas lo que es bueno. No dimensionamos lo que tenemos. En mi casa me han preguntado: pastor, ¿por qué? Ahorita mi mamá vive en Guanajuato, pero mi mamá ahorita se encuentra con nosotros de visita. Pastor, ¿por qué su mamá no viene? Pregunta dura y el corazón. Mamita, ¿por qué no va? Pues ahí están las predicaciones en YouTube, hijo. Además, pues aquí te tengo todo el día. Ella no viene a ver al pastor, ella viene a ver a su hijo. Así que no dimensionamos lo que tenemos, sino porque yo sea gran cosa. Pero mi mamá no, para ella soy su niño, su chiquitín especial. Bueno, pues soy para mi mamá. Bueno, pues, ¿qué quiere? ¿Qué le hago? ¿Qué? La cuestión aquí es que Dios ha puesto en mi corazón transmitir durante esta serie de mensajes la importancia de nuestra relación con Él y la grandeza que Él tiene, la cual no dimensionamos. En el versículo que acabamos de leer habla acerca de cuando Moisés va a recibir las tablas de la ley y cuando el pueblo escucha, cuando el pueblo ve que el monte tiembla, que el monte está humeando, que hay rayos y truenos sobre el monte. El pueblo dice asustado: habla tú, Moisés. El deseo de Dios era hablar con su pueblo como con Moisés, pero el pueblo renunció a esa bendición y le dijo: habla tú con el Señor. Habla tú, porque no sea que nosotros nos acerquemos mucho y nos muramos.
Es un Dios de verdad grande, celoso y terrible. No queremos enfrentarlo y no queremos verlo cara a cara. Habla tú, por favor. Moisés solamente les dice, no tengan miedo. Dios solamente los trajo aquí para probarlos. Dios los trajo aquí, su grandeza nos aleja del pecado. Pero el pueblo no quiso hablar con su Dios. No dimensionamos a Dios. No dimensionamos a Dios. Realmente no lo hacemos. El pueblo estaba temeroso. La Biblia nos habla acerca del temor de Dios muchas veces. ¿Sabía usted que la Biblia habla más del temor de Dios que del amor de Dios? Si no me equivoco, cuando la Escritura habla del temor de Dios, hay gente que se dedica a hacer estos conteos, pero cuando la Biblia habla acerca del amor de Dios, habla 15, 20 veces. Pero cuando habla del temor de Dios, habla más de 45 veces. Y cuando algo en la Escritura se repite y se repite y se repite, Dios está diciendo, pongan atención aquí. Pongan atención a esto. Entonces nosotros deberíamos de estar más interesados en el temor de Dios que en el amor de Dios. El amor de Dios lo tenemos. Eres amado, eres acepto, eres agradable delante del Señor. No eres extranjero, eres hijo, y si hijo, heredero. Amén. Todos estamos de acuerdo y todos recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Diga, recibo esa palabra del Señor. Amén. Pero cuando hablamos del temor, es algo que a la gente no le gusta hablar. Y es algo que como predicadores a veces queremos justificar. Porque, ¿qué es temor? O específicamente, ¿qué es el temor de Dios? Mira, el temor de Dios no es temor, es respeto, es honra al Señor. Amén. Bueno, tú métete a estudiar todo lo que quieras y métete al hebreo y al griego, y la palabra que usa para definir temor es temor. No es respeto solamente, no es honra solamente, es temor. ¿A quién le han temblado las rodillas ante alguna situación? Yo recuerdo esto y se los he platicado muchas veces cuando era niño y llovía. Esa ya se la sabe Estrella, pero la va a volver a escuchar. Cuando llovía y tronaba allá en mi rancho de donde yo vengo, hay tormentas eléctricas. Toda la temporada de lluvia es tormenta eléctrica. Ahí no es que a veces truena, no, hay toda. Y tenemos la refinería de petróleos mexicanos ahí a un ladito. Y crecimos con la leyenda urbana de que el día que le caiga un trueno a esa refinería, adiós Nicanor, medio estado de Guanajuato y Aguascalientes también. Así que cada vez que venían esas tormentas eléctricas, yo sentía pavor. Yo puedo entender al pueblo de Israel. Yo sentía no miedo, pavor. Y empezaban los truenos y me metía debajo de la cama y no quería saber nada. Me ponía la almohada encima y así como que, duérmete, duérmete. Llegaba más lejos y les comentaba que en mi casa provenimos de una familia católica y había cuadros bastante grandes. Y para sentirme protegido, yo le ponía un lazo a esos cuadros y me los colgaba. Así que traía un cuadro aquí y otro atrás, como zarape. Yo dije, ya con esto me salvo. Ya con esto me salvo. Así que yo entiendo al pueblo de Israel cuando ve la montaña que humea y tiembla y truena y dice, no quiero acercarme a ese Dios. Pero ese precisamente es el Dios que tenemos. Hablamos del Dios vivo. El Dios vivo hace temblar los montes. El Dios vivo hace temblar los montes y eso es espantoso. Hay un canto que me gusta mucho que habla acerca de la terrible hermosura de Dios. La terrible hermosura de Dios. Es que de verdad es hermoso cuando usted ve el poder de Dios. ¿Quiere entenderlo un poco mejor? Piense en la gran lluvia tormentosa, la tormenta eléctrica, en el río caudaloso. Aquellos actos de la naturaleza que usted dice, wow, me impresiona, no me quiero acercar. ¿Quiere sentir terror? Párese frente a un león. Son maravillosos, son majestuosos, pero de verdad son terroríficos. No creo, bueno, las posibilidades son muy bajas de que aquí exista un domador de leones. ¿No? ¿Nadie? Sí. Bueno, se nos fue esa oportunidad. Pero es terrible. Ibas al circo y lo veías allá de lejitos. Hay un video por ahí que no lo recomiendo que vea.
está un domador, está controlando 4 o 5 leones. Y de repente uno se le arroja y le muerde un brazo. Y está tratando de zafarse y el otro le agarra el otro brazo. Y todos en el circo empiezan a gritar y empiezan a correr. Y el pobre domador ya no sabe cómo hacer y total que logra salvar el momento y sale ahí con los brazos medios deshechos. Eso es una terrible hermosura. Los leones son hermosos, pero es terrible la hermosura. ¿Sabes cuál es el problema más grande? ¿O por qué los leones, los tigres atacan a sus domadores? Los atacan cuando sufren de exceso de confianza. Porque no puedes confiarte frente a un animal de esos. No puedes confiarte. Pero llega un punto en que el domador lo ha hecho 1 y 2 y 3 y 4 veces. Que entra y dice, ya me la sé. Trueno aquí el látigo, aquí les aviento la silla y así comienza el show. Cuando el domador ya perdió el temor, cuando ya hizo exceso de confianza, entonces cuando los leones o los tigres tienen la oportunidad y la ventana abierta para atacar. Y ahí es donde agarraron al domador. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como creyentes? Exceso de confianza ante la terrible verdad, la espantosa verdad que tenemos un Dios que hace temblar los montes. Acabamos de cantar, a la montaña más alta yo subiré. Y la escritura dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Bueno, esa roca es Jesucristo. Y esas alturas de las que cantamos y hablamos es la intención del hombre de poder tocar o poder llegar a esa grandeza de Dios. ¿Cuál fue el pecado del hombre en Babilonia? Si usted ha leído la escritura, dice que el hombre se multiplicó. El hombre se multiplicó, llenó la tierra y un día en Babilonia dijeron, hagámonos una escalera que llegue al cielo y que toquemos a Dios. Y ahí es cuando Dios interviene y dice, el hombre se ha puesto de acuerdo y no va a parar hasta conseguirlo. Así que vamos y confundamos su lengua. Y ahí Dios confunde la lengua y la humanidad es separada. Ahora mi pregunta es, ¿usted cree que alguna vez el hombre pudo haber creado una escalera, una montaña, una pirámide que alcanzara los cielos? Nunca, nunca, pero es la intención del hombre. Y el Señor se mete y dice, vamos a deshacerle su show. Porque su intención no es conocerme. Su intención es querer llegar a ser como yo. Pretender ser como nosotros. Es lo que dice el Señor. Y les deshace el show. Yo me puse a investigar cuánto pudo haber medido esa torre. ¿Cuánto pudo haber medido la torre de Babel? Bueno, según lo que yo leí, la torre no alcanzaba más de 60 metros de alto. No alcanzaba más de eso, que es poquitín, muy, muy poquitito. Pero lo que Dios vio fue que ellos habían perdido el temor. ¿Por qué buscar a Dios si nosotros podemos hacerlo? Así que hoy quiero hablarte de la grandeza de Dios. Y quiero empezar diciéndote que la Escritura dice que tengamos temor de Dios. Y puede sonar contradictorio decir, tenle temor a Dios con Dios es amor. Pero no es contradictorio. El temor que nosotros debemos de tenerle a Dios realmente debe de ser de honra, reverencial, de respeto, porque estamos lidiando con el Dios vivo. Amén. En la porción que leímos nos habla que desde el Antiguo Testamento Dios enfatizó esto sobre su pueblo. El temor. Le hizo conocer quién era Él. A Moisés no le habló en medio de una zarza que estaba encendida y no se quemaba. ¿No vio todo Israel las plagas que vinieron y que a ellos no los tocaban? Entonces, razón para tenerle temor a Dios había. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, versos 28 al 33.
¿Lo tienes? Deuteronomio capítulo 5, verso 28 al 33. Dice así: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien por siempre. Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo. Y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Dios no es egoísta y no es cruel. El temor que quiere infundirnos es para nuestra protección. Porque la Escritura dice: ¿quién me dieran yo deseara tanto? O dando un poco de interpretación al versículo es: yo deseo, mi corazón desea que este pueblo me tuviera tanto miedo que la bendición lo alcanzara. Y que entonces siempre, siempre, siempre le fuera bien. Amén. Mandamientos, ordenanzas y estatutos. Dios ha puesto ahí todo eso para nuestra protección y nuestra bendición. Y si le tuvieras miedo, serías bendecido. Si le tuvieras miedo, serías bendecido. Le tenemos más miedo al COVID que a Dios. Ay, pastor, pues cómo no, ya sabe cuántos millones lleva. El último conteo para los que son nerviositos son 5 millones de defunciones por COVID. Y aún así le tenemos más miedo al COVID que a Dios. Pero no nos vayamos tan lejos. Uno le tiene más miedo a la Comisión Federal de Electricidad que a Dios. Tengo esta porción. Tengo aquí mi diezmo y mi ofrenda. Pero también tengo aquí el recibo de la luz. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues es que sin luz no alcanzo a leer la Biblia. Sin luz, ¿cómo me voy a conectar a YouTube a ver la predicación que acaban de subir? ¿En serio? ¿Para eso usas Face y YouTube? ¿En serio? Qué bueno si lo usas para eso. Entonces, ¿dónde termina tu diezmo? Cuando vayas a pagar, le dices al que te cobre: ay, ora por mí, porque es mi diezmo. Entonces, ¿qué tan lejos estamos del temor de Dios? ¿Qué tan lejos estamos del temor de Dios? Si escucharas mis mandamientos y tuvieras miedo, entonces te iría bien. Entonces la bendición te alcanzaría. Si guardaras todos mis mandamientos, siempre, siempre te irá bien. Entonces, cuando lloro y cuando estoy lamentando, me digo: Dios mío, ¿por qué a mí? Porque te dije que guardaras mis mandamientos y no lo has hecho. Para los que ya tienen más tiempo aquí, ya saben que ya llevo varias cirugías. Que la vesícula, que una hernia, que el apéndice. Y sabes que todo eso, podría yo decir, es un ataque del enemigo. No quiere que la palabra sea predicada. Pero realmente vea los mandamientos del Señor, porque nos enseña hasta cómo comer. De verdad, la Escritura te enseña hasta cómo comer. Y te dice qué alimentos deberías de evitar. Y te dice qué alimentos le pertenecen a Él y qué no son para nosotros. La grasa, la grosura de los animales, la grasa, en el Antiguo Testamento era para el Señor. Cuando llevaban un sacrificio, lo que Dios requería que se quemara como sacrificio para Él y como ofrenda grata era toda la grasa. Toda la grasa. Nosotros no deberíamos de consumir tanta grasa. Pero ¿a quién le encantan las carnitas? Y más cuando las sacan del caso, ¿verdad? Chorreando de manteca. Dios santo, me da migajitas de esas que están hasta abajo, por favor. Échame aquí un taco de gorditos. Entonces, ¿por qué padecemos lo que padecemos? ¿De a gratis? ¿O porque no le tenemos miedo?
Porque no le tenemos miedo. De verdad no tenemos temor del Dios vivo. Y la Escritura dice, horrenda cosa te es caer en manos del Dios vivo. No hay temor en nosotros, pero el temor no es algo que el Señor quiera infundirnos de forma egoísta. Es para tu bendición. Es para tu bendición. Lo hemos dicho una y otra vez aquí en la congregación y ya están cansados de escucharnos algunos. No te metas con inconversos, mujer. Hombre, no te busques inconversas. Después te voy a tener aquí pidiendo consejería como a otros diciéndome, pastor, es que cuando nos casamos éramos tan felices. Él su religión y yo la mía. Él me respetaba, yo lo respetaba. Y quedamos de educar a nuestros hijos según un democrático volado. Si cae águila, son cristianos. Si cae sol, van a ser lo que sea. Y ya estamos a punto de divorciarnos, pastor. ¿Por qué el Señor es así? Porque el Señor dijo una cosa y tú no tuviste temor. Mira, qué drástico es el Señor que en aquel tiempo, estamos hablando en el Antiguo Testamento, ¿sí? No de la gracia. Pero dentro del Antiguo Testamento, dentro del Antiguo Pacto, la Escritura nos dice que en una ocasión le dijo al pueblo, vas y me sacas a todos los extranjeros. Todos. Pero que ya estamos casados todos. Y el que no quiera, lo matas. Y muchos fueron atravesados por lanza. Y le dijo al demás pueblo, a ver, los que andan bien, vayan con lanzas y encamínenme a todo el mundo. Y al que no, lo matan. Si no le tienes miedo a ese Dios, yo no sé entonces a quién le vamos a tener miedo. Dios tiene el poder para bendecirnos, pero también tiene poder para juzgar y castigar al que hace lo malo. Vamos a Deuteronomio nuevamente, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 13 al 15. ¿Lo tienes? Dice así, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Amén. Note que toda la palabra que está hablando acerca de temor se la está hablando a su pueblo. No se le está hablando a los demás. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Por su nombre jurarás. Amén. La Escritura no dice que no jures en el nombre de Dios. Dice que no lo hagas en vano. Y que si juras, cumplas. Su nombre tiene tanto peso que a nosotros nos debería de estar empeñada la vida cuando juramos por su nombre. Hay una costumbre que muchas familias han desarrollado. He escuchado a muchas familias decir a los hijos, no agarraste el cambio, no te quedaste el cambio, no, ante los ojos de Dios. Y los niños dicen, ante los ojos de Dios. Y después le encuentran el cambio en los pantalones. Pero es una costumbre y son costumbres que desarrollamos como creyentes. Tú sí sea sí y tú no sea no. Y si vas a usar el nombre de Dios, cumple lo que dices. Por cierto, Dios nunca te pide que jures nada. Dios nunca te pide que le hagas promesas. Nosotros somos las que las hacemos. Nadie, nunca, el Señor te pide que hagas una promesa. Nosotros somos los que hacemos promesas locas. Se nos regresa el viejo hombre y Señor, de verdad, si me ayudas en esto, te prometo que ahora sí voy a la iglesia. ¿Cuántos han hecho juramentos así? No levante su mano, por favor. Pero piense, yo sí, por muchos años he hecho juramentos así. Y a veces, de repente, cuando vienen crisis, me dan ganas de decirle, Señor, te la cambio por... Si tú haces esto, yo haré aquello. ¿Cuántas veces has prometido que ahora sí vas a leer, que ahora sí vas a orar, que ahora sí te vas a levantar, que ahora sí te vas a congregar?
si te ayuda. Si me das ese trabajo, Dios, si me das ese trabajo, voy a serte fiel. Te da el trabajo y el trabajo luego ya no te deja venir a congregarte. Promesas que Dios no nos pide. ¿Y por qué prometemos así? Porque no le tenemos temor a Dios. No le tenemos temor a Dios. Hay un concepto que tenemos de Dios y que es peligroso. Hay un concepto que tenemos de mi Diosito y mi Jesucito y mi Chuyito. Porque he escuchado a cristianos decirlo. El pastor dijo que le habláramos con familiaridad a Dios, que lo sintiéramos como algo cerca de nosotros. Desde ahora va a ser mi Chuyito. Señor, tenemos conceptos equivocados de Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Es una actitud de reverencia y respeto. Una conciencia, o en otras palabras, un entendimiento de que Dios es el dueño de nuestras almas. Dios es el dueño de nuestras almas y tiene el poder para darnos salvación y vida eterna, y tiene poder para arrojarnos al lago de fuego. Él tiene poder para eso. Y si no estás consciente, entonces no vas a entender el temor de Dios. Él es la única entrada a la salvación, pero también Él tiene el poder para condenarte. Amén. ¿Sabes o sabías que la ley no limita a Dios? La ley nos limita a nosotros. Es decir, todos sus estatutos y ordenanzas son para nosotros. Aplican para nosotros, que no aplican para Él. Si aplicaran para Él, entonces las ordenanzas y las leyes controlarían a Dios. Le marcarían límites. Pero como nadie puede limitar a Dios, Dios está por encima de las ordenanzas. ¿Por qué te digo esto? Porque algunos tienen el concepto errado de que salvo, siempre salvo. Algunos tienen el concepto errado de que ya oré, ya le dije a Dios, sé mi Salvador, te entrego mi vida, te entrego mi alma, ya estoy adentro, ya estoy allá en el cielo. De hecho, esta corriente ha avanzado tanto que tenemos congregaciones que enseñan que no hay problema si te pones una buena borrachera. No hay problema si tú usas drogas. No hay problema si tú tienes una o dos mujeres. Eso no importa, es el cuerpo. El cuerpo se queda y que se lo van a comer los gusanos. Nuestra alma estará allá porque ya oramos, ya. Ahí dice que si oras. De verdad, esta enseñanza la han llevado a los extremos. Está el otro extremo, y los extremos siempre son bien peligrosos. Está el otro extremo de, hermana, no voltee ni a derecha ni a izquierda porque se vaya al infierno. Se va a perder su alma. Hermana, mire nomás qué pintado de ojos tan del diablo. Azul es gloria a Dios. Azul, verde y rojo, ya, eso es del diablo. Vi en una publicación de Facebook, no anden tanto en Facebook. Vi una publicación de Facebook del tacón. Yo no sabía que los tacones son por número. Bueno, ya me enteré. Y decía ahí que del 1 al 4, creo, del 1 al 3, son de Dios. Ya del 5 en adelante son del diablo. Ya es para pura pecadora. Ya hay todas pensando de cuándo es el mío. Son extremos. Y todos los extremos son malos. ¿Sí? Pero si tú tienes conciencia de que Dios es el dueño de tu alma, Él tiene poder para arrojarla al lago de fuego y tiene poder para otorgarte salvación. Si tú tienes conciencia de que Dios está permanentemente mirando todo lo que decimos y hacemos y que Él tiene poder para premiarnos o castigarnos, entonces vas a entender el temor de Dios. Vas a entender el temor de Dios. Vino un hombre a consejería. Pastor, quiero sincerarme aquí con usted. Quiero que me dé un consejo. Es que tengo un problema. Yo no puedo ver mujeres en la calle porque me sale del corazón. ¿A dónde vas, chiquita? O sea, ayúdeme. Es algo que en mi corazón está ahí. Sacó el pastor al hombre y le dijo, mire, hermano, estamos aquí. No le entiendo muy bien. Ahí viene una muchacha. Enséñeme cómo lo hace. No, pastor, ¿qué pasó? Delante de usted, no. Bueno, es que a lo mejor está muy chiquita. Mira, ahí viene una más madurita. ¿Le gustan más maduritas, hermano? A ver, ahí viene una más madurita. Échele, hermano, lo escucho. Para entender el problema.
No, pastor, ¿cómo cree? ¿No lo puedes hacer delante de mí? No. ¿Por qué? Porque me da pena, siento feo, además me da miedo, no me voy a echar fuera de la iglesia. Pero sí lo puedes hacer sabiendo que Dios te ve todos los días, sabiendo que Dios está ahí cada minuto y cada segundo. A Él no le tienes miedo, a mí sí, porque me ves. Cuando tú entiendes, cuando ya lo aterrizas, porque lo sabes, pero cuando lo aterrizas realmente en tu mente, de que Dios está en todos lados, que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo oye, entonces tienes temor. Entonces no me da miedo que me vaya a descubrir mi esposa. Mi mayor temor es que deshonro a Dios y Dios me está viendo todo el tiempo, todo el tiempo. Mi abuela decía, muchachos, a todos los nietos nos decía, muchachos, no cuiden a la esposa, nunca anden tras de ella de que, ¿qué dónde vas? ¿Qué dónde andas? Porque su esposa, el día que los quiera hacer mensos, hasta de almohada los pone y ustedes ni cuenta se van a dar. Es abuelita, qué buenos consejos son esos. Pero realmente es cierto, tenemos temor y cuidamos de los demás. Pero quien nos ve día y noche, no entendemos que nos ve. Tienes que aterrizar en tu mente, en tu corazón, el deseo de agradar conscientemente a Dios y de no ofender su santidad. De agradar a Dios y no ofender su santidad. Todo lo que hagamos tiene que ser con el concepto de agradar a Dios. Purifiquen sus corazones los de doble ánimo. Entonces piensen y examinen por qué y cómo hacen las cosas. ¿Por qué y cómo hacen las cosas? Pues allá en el trabajo me voy a aventar ahí un businessito de esos de por debajo del agua. Un businessito de esos que no se saben. Saco por acá abajo. Un robo pequeño. Pero ese robo nos van a dar 5,000 pesos. Y viera qué bien nos va a hacer para la congregación. Pastor, aquí le traigo esta ofrenda de 5,000 pesos. Para lo que haga falta. Pero lo hacen. Lo hacemos. No tenemos el deseo permanente de agradar a Dios, de no ofender su santidad. Es tan perfecto. ¿Recuerda por qué los hombres no podían ver cara a cara a Dios? Porque morían a causa de su santidad, sin haber hecho nada. Pero es tan santo, tan perfecto, tan puro, que en su presencia todo muere. Todo lo que no es como Él muere. Y ahora se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Y Él nos recubre de santidad para que podamos estar en la presencia de Dios. Así de poderosa es su santidad. Usted tiene que reconocer humildemente que usted es una criatura, que no es Dios. Eso nos va a llevar a tener temor. Y el temor lo deberíamos de expresar en nuestra vida diaria. Vamos a Levítico 18 y vamos a leer del 1 al 5. ¿Lo tiene? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Amén. En esta porción, Dios compromete su nombre 3 veces. La expresión yo Jehová implica yo soy Dios y a mí es a quien me tienen que tener miedo. A mí es el que tienen que tener miedo. La Escritura nos dice también: no le tengan miedo
al que puede destruir el cuerpo. No le tengan miedo al que puede destruir el cuerpo. Ténganle miedo al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Así que ahora el Señor está diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios. Tenme miedo a mí. Entiende, son estatutos, son ordenanzas. Amén. Hoy sigo escuchando a gente decir, pastor, sí, ya llevo 15 años en la iglesia, ya tomé el discipulado 1, 2 y 3. Sí, sí y sí a todo, pero no me quiero bautizar todavía. ¿Por qué? Porque es un compromiso muy fuerte y necesito pensarlo bien. ¿Qué tanto le piensa? ¿No le entregó su vida a Cristo? Entonces, pero es una ordenanza el bautismo, ¿sabía? ¿Que es una ordenanza el bautismo? ¿Por qué no se ha bautizado pues si es una ordenanza? Porque no le tenemos miedo a Dios. O porque creemos que eso nos va a excluir de algún castigo. Proverbios 15, 16. ¿Lo tiene? Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Porque si tú tienes miedo, tal vez no tengas una gran casa o muchos alimentos. Tal vez tu alimento sea sencillo, pero tu corazón va a estar en paz y tu familia va a estar bien. ¿Y de qué te sirve tener una casa y terrenos y más terrenos? Cuando era un adolescente, bueno, ni tanto, ya tenía como 18. Cuando era un joven, recuerdo haber visto por primera vez la historia de un narcotraficante, se me fue su nombre ahorita, un narcotraficante colombiano. Y me admiré tanto. Una vez vi Los 10 Mandamientos, la película. ¿Quién la ha visto? Los 10 Mandamientos, la película. Esa es de las buenas, de las de antes. ¿Y sabes qué me asombró? Los que vieron esa película, no sé si lo recuerden. Cada vez que habla el faraón, está todo ataviado con su vestimenta, se para y van y lo visten. Yo dije, wow, yo quiero ser como ese monito. Pero lo que más me sorprendió era cuando se paraba y decía, díganle a Moisés que no le voy a hacer caso, que así lo hablé y así quedé escrito. Yo soy el faraón. Y había un hombre ahí escribiendo, ay, ya dijo el faraón, ya dijo el faraón. Yo dije, yo quiero eso. De verdad yo veía los 10 mandamientos y la veía por el faraón. Yo decía, yo quiero ser como el faraón, poderoso así, que córtenle la cabeza, algo así, poderoso. Luego me entero de este hombre y dije, yo quiero ser como ese hombre. Lo andaba buscando la ley. Estados Unidos lo andaba buscando y el hombre fue a tomarse una foto de la Casa Blanca. Yo dije, no, si eso no es tener pantalones, yo no sé qué es. Yo quiero ser como ese individuo. Pero después empezó a crecer más. Dios empieza a tocar mi corazón. Escucho del temor de Dios y me doy cuenta cuán débil son las palabras del faraón. Vestido de lujo, lleno de oro y de piedras preciosas. Así dije y así quedé escrito. Y cuán débiles son sus palabras. Cuando Moisés solamente levantaba su bastón y ponía a temblar a todo un imperio. Me doy cuenta ahora, porque aparte, en esa época en que Colombia estaba todo lleno de narcotráfico, quien paró el narcotráfico no fue Estados Unidos, ni fue el gobierno. Todas las iglesias se humillaron delante de Dios. Por ahí hay un video que lo encuentran en YouTube, se llama Transformaciones. Véanlo. En ese video habla de cómo las iglesias se unieron y cómo los pastores estaban amenazados de muerte y varios murieron. Pero todos se unieron a orar, a interceder. Y cuando este hombre cae, habla de las crisis de depresión, los ataques de pánico que vivía, lleno de millones y millones de dólares. Hoy en día todavía siguen encontrando pacas y pacas de dinero en sus terrenos. Y cuando cae muerto, cayó muerto como un animal. En un techo, un disparo, se acercan los agentes, le disparan y hay una foto de los agentes pisando su cuerpo y todos abrazados. Y él ahí en un baño de sangre, acribillado. Murió como un animal. Así que
Prefiero tenerle miedo a Dios. Prefiero sentarme y comerme un plato de frijoles amando a mi esposa, sintiéndome libre, siendo libre, que estar lleno de dinero sin nada. Ahora entiendes la importancia de tenerle miedo, de entender que Él tiene nuestra vida en sus manos. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios hace que no seas indiferente al mal. Hace que tú aborrezcas el pecado. Eso es lo que hace el temor de Dios en ti. Aborreces el pecado. Porque muchos de nosotros nos detenemos de salir a pecar, no porque le tengamos miedo a Dios. Mira, muchos estaríamos en la línea de salida si Dios no lo permitiera. Es decir, para explicarlo de una mejor forma, la pornografía. Tú deberías de aborrecer a la pornografía. Tú deberías de aborrecer el robo. No estarlo viendo con ilusión. No estarle suspirando. Y hay gente que no aborrece el pecado, le suspira. Ve a los demás emborracharse o fumar y está acá de... Pues ¿de qué te acuerdas? De nada, el Señor los reprenda. Agarran los catálogos de Avon, los hombres, y ando viendo qué te voy a comprar. Deberías de aborrecer el pecado. No sentirte así como nomás porque Dios lo prohíbe, si no ya estaría. Pero aborreces el pecado porque el temor de Dios hace que tú aborrezcas el pecado. Esa es la cuestión aquí. Job 28:28. Job 28:28. Job 28:28. ¿Lo tienes? Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. El temor de Dios es sabiduría. Y si alguien puede hablar del temor de Dios, es ese individuo, Job. Job, que experimentó todo y de todo. Job, que fue el primer hombre que Dios le dijo: yo soy Dios. Yo soy Dios, y es lo que no has entendido. ¿Sabes cuál es el objetivo de Dios al restaurar todas las cosas? Su gloria. Su gloria. Dios nos ama. A ver, quiero expresar bien esto. Dios nos ama. No pierdas de vista que Dios te ama. Eres muy importante para Dios. Dios tiene su corazón en tus manos, ¿sí? No lo pierdas de vista, pero la cuestión principal es la gloria de Dios. ¿Me explico? El restaurar tu vida va a ser una bendición para ti. El sanar tu corazón va a ser una bendición para ti. Pero el objetivo de eso no eres tú, es su gloria. Es que su gloria brille en ti. Al final de los tiempos no va a decir: lo logramos, tenemos al hombre y lo rescatamos. Al final de los tiempos Él va a decir: esta es mi gloria. Y todo lo que pasó fue porque yo lo permití. Y todo esto es para que los míos conozcan mi grandeza y mi gloria. Ese es el objetivo primordial de Dios. Y eso es lo que manifestamos cuando tenemos temor de Dios. Pero ¿qué pasa si no tenemos temor de Dios? Bueno, la Biblia nos da muchos ejemplos. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Los que están viniendo al estudio del jueves lo acabamos de ver. Murieron. No tuvieron temor de Dios. Habían prometido en su corazón dar el dinero que recibieran por la venta de un terreno, y no lo dieron. Se quedaron con una parte. ¿Qué hicieron? Murieron. Los hijos del sacerdote Elí, que estaban llamados a ser sacerdotes y a servir a Dios, no solamente estaban llamados, lo hacían, pero mientras servían a Dios, andaban con las mujeres del templo. ¿Qué hizo Dios? Los mató. Acán y el anatema. El Señor le dijo: vayan y conquisten ese pueblo, y todo el oro, todas las cosas que tengan valor son míos. Pero este hombre fue y dijo: pues qué tanto es tantito, y agarró un pedazo de oro. Lo escondió en su
su carpa, en su tienda, escarbó, lo puso en el fondo, puso unos tapetes y lo tapó todo. Y Dios le dijo, alguien ha tomado anatema. Por cierto, en las manos de Dios eso era bendición. No recuerdo ahorita el nombre que le da. Era bendición. Pero cuando Acán lo toma, se vuelve maldición. Y le dice Dios, alguien ha tomado de lo que yo dije que era mío. Y eso se volvió maldición. ¿Cómo terminó Acán? Bueno, la escritura nos dice que Acán y toda su familia, que nada tenía que ver, se murió. Dios los mató. Nadab y Abiú, sacerdotes que tenían que encender el ofrendario de Dios y tenían que ir a tomar fuego del altar del sacrificio para encender el altar de la adoración. Dijeron, ¿para qué vamos tan lejos? ¿Quién trae cerillos? Y lo encendieron. ¿Qué hizo Dios? Los mató. Esa historia para mí me retumba. Me retumba porque da una enseñanza tan tremenda que para que tú puedas levantar verdadera adoración, primero tienes que pasar por el altar del sacrificio. Es decir, no hay adoración, dijo David, que no nos cueste. ¿Qué hizo Dios? Los mató. Herodes, rey de Israel, se levantó y empezó a hablar. Y la gente se emocionó. ¿Y sabes qué dijo la gente? Voz de Dios y no de hombres. Voz de Dios y no de hombres. Eso va para todos los que predican, todos los que enseñan. Cuando la gente dice, ay, pastor, sus palabras fueron como si Dios me hablara a mi corazón. Ay, hermano, eso que predicó o enseñó, esa oración que me hizo me llegó al alma. Y el que lo hace dice, hermana, por favor, Dios me la bendiga. Bueno, Herodes hizo algo así. Y la Biblia dice que Dios lo tocó, lo mató y en ese momento murió comido por gusanos. Así que si todo esto no nos anima a tenerle miedo a Dios, no sé qué lo va a hacer. ¿Por qué temerle a Dios? Colosenses 1, 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Dice así. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Se hizo un estudio para ver qué tan propenso era el hombre a morir en un día normal. Los que hicieron este estudio se quedaron sorprendidos. El hombre tiene 70% de posibilidades de morir cada día. Si estamos vivos, no es de milagro, es porque Jesús nos sostiene. ¿Usted ha visto esas películas, esas caricaturas del Correcaminos y el Coyote? Que el pobre coyote le cae una piedra, le truenan las cosas, se tropeza, le pasa un carro. Bueno, la vida del hombre es así. La vida del hombre es así, somos como el coyote. Y todo se queda por me resbalé, comadre, y me pegué, pero gracias a Dios me pegué en la nuca. Pasó un carro y me pasó así, ya nomás le hice así. ¿Quién cree que hace todo eso? De lo que se da cuenta usted, porque hay cosas que no se da cuenta usted. Todo lo visible, todo lo creado, fue creado por Él y para Él. Y todo tiene vida gracias a Él. Lo que vemos y lo que no vemos. Se refiere a lo natural y a lo espiritual. Y se refiere a nivel celular. ¿Usted puede ver sus células? No. Bueno, Él sí. Y se mantienen unidas por Él. Por Él. Aquí voy a ocupar la ayuda de los más entendidos en esto.
Se supone que la parte más pequeña de algo físico es el átomo. Y si no mal recuerdo, bueno, le pido perdón ahí a los maestros, me voy a exhibir. Perdón por no entrar a clases. Pero los compuestos más pequeños del átomo se supone que son fuerzas opuestas. Y que al ser fuerzas opuestas deberían de salir disparados, pero se mantienen unidos. ¿Qué los mantiene unidos? La ciencia no lo sabe. La Biblia dice que por su voluntad subsisten todas las cosas. Lo que vemos y lo que no vemos. No solamente se refiere a lo natural, perdón, no solamente a lo espiritual, sino a lo natural. Y para muestra basta un botón. Hermana, ¿nos puede apagar todas las luces, por favor? Quiero que vean este video, por favor. Y la Biblia dice que los cielos de los cielos, es decir, todo lo que acabamos de ver, no lo puede contener. Él decidió vivir ahí, pero no lo puede contener. Dios es más grande que todo eso. Vamos a Apocalipsis 19, 11 a 16. ¿Lo tienes? Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y lo veremos venir en una nube. Dios es bueno y ya no está tan lejos. Ya no están tan lejos. Los días del fin serán como los días de Sodoma y Gomorra, donde el mundo perdió el temor a Dios. El mundo está perdiendo el temor a Dios. El mundo no le tiene miedo a Dios. Y si los que dicen servirle no le tienen temor, la cuestión es que nada de esto lo afecta. Hay un plan eterno y se va a llevar a cabo. Por cierto, y te lo dejo de tarea, lo que dicen los científicos, que es la parte más pequeña de las células, es algo que se llama laminina. Cuando eso lo ponen en un supermicroscopio y lo empiezan a observar, descubren que la laminina tiene forma de una cruz. Desde lo más pequeño hasta lo más inmenso. Dios tiene el control y es un Dios al que debemos de temer. Es un Dios que te cela. Es un Dios que te ama y que quiere todo contigo. Si tú logras aterrizar esto, entonces va a venir sobre ti temor de Dios. Entonces ya nada va a ser más importante que Él. No caigas en lo que cayeron los israelitas cuando dijeron: habla tú con Él. Es tan poderoso, es tan temible, es tan terrible que tenemos miedo de Él. Que su que su grandeza no haga que te alejes. Su grandeza debería de hacerte sentir seguro y apartado del pecado. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, esta tarde, Señor. Te agradecemos por tus ricas bendiciones. Hoy, Señor, realmente nos damos cuenta de tu grandeza. Nos damos cuenta de tu inmensidad. Sabemos que eres un Dios, Señor, al cual debemos temer. Sabemos que eres un Dios, Señor, que lo llena todo y que lo sustenta todo, Señor. Padre, algunos de nosotros, Señor, de oídas te habíamos oído, pero muchos tal vez no habíamos entendido la grandeza, tu grandeza, ni el celo que tienes por nosotros. Tal vez algunos, Señor, no habían entendido que estamos en las manos de un Dios vivo, grande y terrible. Y esa grandeza, Señor, nos mantiene alejados del pecado. Que cuando cantemos, Señor, cuán grande eres, ahora lo hagamos con conocimiento, sabiendo que eres más grande que todas las cosas, sabiendo que eres más grande, Señor, que el universo, que no te puede contener. Ese es nuestro Dios. Y a ti cantamos esta tarde, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Cantamos a tu nombre, Señor. Ahora cantamos con conocimiento. Ahora decimos cuán grande eres Dios y no lo habíamos visto. Cuán grande eres Dios y no lo habíamos imaginado. Cuán grande eres, Señor. Y hoy nos comprometemos a alabar tu nombre y adorarte. Hoy, Señor, te pedimos que tu temor, que el temor invada nuestro ser. Temor santo y reverencial. Gracias, Padre. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor. Amén.